Vilca Monteagudo, notario de Lima. El tema: análisis de las resoluciones del Consejo del Notariado a la luz del derecho de defensa del notario y debido procesamiento. Referencia: apertura, sanción, apelación, audiencia y plazos. El doctor Vilca Monteagudo es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, magíster en Derecho por la Universidad Particular San Martín de Porres, especialidad en Derecho Civil y Comercial, notario de Lima desde agosto de 2011, notario de Puno desde 1998 a julio de 2011, decano del Colegio de Notarios de Puno en 3 periodos, secretario de la Junta Directiva de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, periodo 2007-2008, secretario de la Junta Directiva del CNL, periodo 2013-2014, miembro titular del Tribunal de Honor del CNL el año 2016, candidato a obtener el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la tesis Las excesivas formalidades del testamento por escritura pública y la afectación del derecho a la manifestación de última voluntad. Demos un aplauso, un sonoro al doctor Vilca Monteagudo, que inicia exposición. Señor decano. Señor decano del Colegio de Notarios de San Martín, señores notarios, señores alumnos, abogados públicos en general. Bueno, en principio, gracias por la invitación a este evento. Trataré en todo caso de continuar un poco con el análisis o este pequeño análisis del tema que se nos ha asignado respecto al tema de la responsabilidad del notario y de las resoluciones en materia de proceso disciplinario en contra del mismo, en lo posible, pues tratando yo gustoso de seguir escuchando todos los guardarios, pero voy a tratar en todo caso de ser breve en lo que tenga que exponer. He tratado de un poco enfocar este análisis que yo quiero hacer haciendo un análisis de las resoluciones del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima. Y ese enfoque desde la siguiente perspectiva, ¿no? O sea, el Estado, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, entre otras entidades, hasta inclusive el Consejo de Notariado, la sociedad en general, hoy en día requieren de la intervención del notario, de su participación, de su colaboración, ¿no? Para el desarrollo, el cumplimiento de sus fines, de sus propósitos. Y esa colaboración se nos viene pidiendo y exigiendo de un tiempo a esta parte de una manera, digamos, incrementándose con el tiempo. Cada día esa exigencia de colaboración se da en forma forzada a través de normas legales, directivas u oficios, ¿no? Entonces, y este reinicio de este incremento de labor de colaboración de los notarios se da hace tiempo, por ejemplo, con la dación justamente de esa ley que se fue analizada adecuadamente, que es la ley de tributación municipal. Nosotros recordamos cuando se dio esa norma legal, hubo un cuestionamiento de todos los notarios de decir, ahora somos nosotros los notarios, vamos a hacer el trabajo de las municipalidades, de este sujeto activo de la razón tributaria que no puede hacer bien su trabajo, ahora nosotros los notarios lo tenemos que hacer. Y dijimos, eso no puede ser, pero la norma estaba dada y había que cumplirla, y lo estamos cumpliendo hasta ahora. Luego se dio el tema del impuesto a la renta, ¿no? Igualmente con la consabida responsabilidad solidaria, cuyos efectos inclusive lo hemos visto ahora, lo estamos viendo en las mismas sanciones o procesos disciplinarios que están habiendo contra los notarios, ¿no? Ahora, y la cosa no queda ahí, no solamente queda ahí, ahora lo que existe es ya la obligación que tenemos nosotros los notarios de participar en la lucha, inclusive contra el crimen organizado o contra lo que es la lucha o la prevención en la detección y la sanción contra el lavado de activos y el terrorismo. Pues nosotros tenemos ya también ahora que remitir información a la UIF, reportar operaciones sospechosas, aparte del PDT, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una primera pregunta que nosotros podemos hacernos es nosotros estamos
en la perspectiva de enfrentar a estos nuevos retos como notarios ante la sociedad. Ahora, fuera de señalar que si es apropiado o no, lo justo o no de estas nuevas medidas, de esta exigencia que el Estado nos tiene, tenemos que reconocer algo. Es que la sociedad recurre a nosotros, se entiende no solamente por la labor que desempeñamos, por la información que manejamos o por el archivo que custodiamos, ¿no? O sea, fuera de los papeles, los formularios, las fotocopias, nosotros lo que tenemos es algo que está más allá, ¿no? Nosotros somos testigos del quehacer diario de los empresarios, de las familias, de los matrimonios. Somos testigos de la verdad de sus transacciones, ¿no? Del secreto de sus acuerdos. Es decir, en buena cuenta custodiamos su verdad, custodiamos los hechos humanos de nuestra sociedad, custodiamos, se entiende, su historia, de las distintas regiones, del país en general. Entonces, ahora, nosotros custodiamos eso, custodiamos la confianza que se nos ha depositado en nosotros por los ciudadanos, la empresa y la... le decía, nosotros tenemos esta responsabilidad dada por el Estado, por la sociedad, y ello inclusive ha sido reconocido, es reconocido por nosotros mismos, ¿no? El último congreso en París así lo establecía, así lo ha señalado, siendo uno de sus temas principales, es decir, el notario como custodio de esa confianza dada por la sociedad, las empresas, el Estado, las personas en general. Ahora, si optamos por reconocer que la sociedad, que el Estado nos necesitan, y siendo muestra de ello no muy agradable incremento de responsabilidades, y teniendo a la par el Estado oportunidad de aprovechar los avances de la ciencia, la tecnología, entonces nosotros también tenemos que reconocer, y para ello digo yo, reconocer y valorar siempre nuestros principales soportes, ¿no? Aquello que siempre nos mantiene nuestra institucionalidad. Y esto en parte se entiende reconociendo un aspecto básico, que es el tema medular, que no es el tema probablemente de mi profesión, pero sí es que tenemos que reconocer, que es el tema ético, ¿no? Es decir, el tema ético es el que necesariamente tenemos que partir del libro. Esa va a ser la base para nosotros responder, cumplir a esas responsabilidades. Es decir, acá, en materia ética yo no puedo dictar mucho en ese tema, yo soy más discente que un alumno aplicado más que una profesora que puede aplicar, pero siempre uno trae a la memoria textos que sí nos pueden recordar y valorar, ¿no? Acá, este gran autor nuestro, siempre decía que si le faltara la ciencia al notario, el notariado podría funcionar, más o menos, imperfectamente, pero podría funcionar. Pero sin moral, sin buena fe, no sería posible su función. No habría posibilidad de funcionamiento de nuestro desempeño. Esos temas, por ejemplo, siempre creo yo, tenemos que recordarlo y valorarlo y repetirlo constantemente, porque es uno de los valores principales para nosotros cumplir esa responsabilidad que creemos que nos da la sociedad, el Estado, con las nuevas responsabilidades que nos van a dar mañana, pasado mañana, etc., ¿no? Ahora, y eso yo pienso que es cierto, ¿no? No hay esencia o razón de ser si nuestros parámetros para definir lo bueno o lo malo no serían claramente definidos, que cuando ante el requerimiento que se nos hace por el usuario o ante lo imposible del caso tenemos simplemente que decir no, o con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Pues es ese criterio lo que nos ha dictado la conciencia, aun cuando decir no al usuario arrastre pues consecuencias en todo ámbito, ¿no? Pero siempre con la satisfacción de haber obrado correctamente. Ese es un pilar básico. Ahora, sin embargo, creo yo que si tendríamos que seleccionar entre otros principios que nos gobiernan, y tratando de resaltar una actual importancia entre todas ellas, diría yo que hay uno en especial que junto a la ética recobra vigencia y necesidad de desarrollo, análisis, conversación, debate en muchos otros seminarios. ¿Y a cuál me refiero? Y al que se hizo mención hace un momento en los casos, en la diligencia. Me refiero al deber de diligencia, ¿no? Es decir, pienso que la diligencia es hoy en día el otro pilar del cual nuestro futuro depende. Y también depende en tanto nosotros debemos adaptarnos a los cambios, a esas nuevas responsabilidades a los que nos someten,
para poder desarrollar, se entiende, no solamente el derecho, sino también a la sociedad en general. Es decir, hoy en día, por ejemplo, la defensa del consumidor se ha vuelto casi nuestra escuela de Damocles, ¿no? Los lavadores de activos están a la vuelta de la esquina. Las organizaciones criminales se especializan en revestir lo ilegal, todo lo que ilegalmente obtienen, darle legalidad a lo que obtienen, ¿no? Hay Orellanas, hay Peter Ferraris, hay por todos lados, están a la vuelta de la esquina. Ningún distrito, provincia del Perú creo que es ajeno a sus andanzas. De Odebrecht, que hasta incluso pone gobernante. Es decir, ahora cuando los problemas de la sociedad se nos agudizan, cuando la corrupción nos corroe, la frustración dinamita las generaciones, en estos nuevos tiempos, es lo que el notario se entiende debe también asumir su rol frente a esas nuevas responsabilidades. Y entonces digo que no es suficiente solamente, y que debe actuarse con ética, sino que hoy en día también es necesario actuar con diligencia. Sin ética no sería posible nuestra función, es cierto, pero sin diligencia no estaremos en capacidad justamente de asumir esos nuevos roles. La positivización del tema de lo que es la diligencia, del deber de diligencia, tiene como antecedente inmediato justamente el decreto de ley 26.002 y el 1049 con su modificatoria del 1232. No he encontrado propiamente un antecedente en la antigua ley, en la enmienda 26.002 o en la 1510 inclusive. No se habla mucho, no se habla textual literalmente como sí lo hace nuestra vigente ley. Entonces, y además nos establece en la vigente legislación que el notario en concreto tiene que actuar con deber de diligencia, tiene que ser diligente. Sin embargo, no nos establece un parámetro, un concepto, una noción de lo que implica este deber. Entonces, eso implica que tenemos que recurrir, se entiende, a una interpretación desde el mismo, en todo aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser diligente según el diccionario es ser cuidadoso, exacto y activo, pronto, presto, ligero y lograr. Una persona diligente entonces es aquella que tiene una actitud favorable hacia el trabajo y las obligaciones, que busca hacer las cosas prontamente, haciendo uso de su inteligencia con economía de recursos y alto grado de eficiencia. Ahora, es decir, ser diligente, ¿qué cosa es? Ser cuidadoso, acucioso, rápido, eficiente, esmerado, pronto, ligero, rápido, hacendoso, laborioso, aplicado. No ser diligente es, entonces, descuidado, negligente, indolente. Entonces, la apreciación de la noción de diligencia, entonces, estará, se entiende, en cada notario. Y de ser el caso también, porque así va a ocurrir en lo que determine lo que el Tribunal de Honor del colegio respectivo diga, y también en lo que el Consejo del Notariado tenga el criterio. Es decir, nosotros consideramos que el notario dirigente, entonces, tomando en cuenta estas primeras ideas, debe ser entonces aquel notario cuidadoso en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué implica ello? Implica ello necesariamente que el notario tenga un alto conocimiento del derecho y alto grado de eficiencia en la prestación de sus servicios. Esos son los aspectos, entonces, repito nuevamente, tanto el tema de ético o el tema de diligencia, en ambos aspectos igual yo me considero un discente, un alumno que busca siempre esas verdades de estos conceptos. No creo ser la persona más indicada para hablar de ellos, pero creo yo, no obstante ello, puedo aportar en el avance y el análisis, por lo menos en esta exposición, de reconocer esa nuestra realidad con la experiencia que nosotros hemos tenido. O sea, a mí me correspondió, gracias a la determinación de la Asamblea del Colegio de Notarios de Lima, asumir el rol del miembro del Tribunal de Honor en una oportunidad en el que nosotros vimos varios casos, se analizaron muchos casos, muchos supuestos donde nosotros vimos justamente esa realidad. Ya en una anterior oportunidad analicé, fue en Puno, que pusimos un primer avance, un primer análisis, mejor dicho, de estas resoluciones del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, donde ahí lo que expusimos fue la necesidad de que estos casos que se dan ante el Tribunal de Honor ameritan, nos exigen a
a las instituciones, al notariado en general, desarrollar las normas del derecho notarial, porque hay un desconocimiento de las normas por el usuario, inclusive por nuestros trabajadores, inclusive por los mismos notarios. No hay un criterio uniforme en muchos aspectos, y tal vez estos casos no deben motivar a ellos. Hasta ahora es una exigencia que no se está plasmando. Pero, ahora, sin embargo, también yo voy a traer en partes ese primer cuadro. En esta exposición, en los siguientes cuadros estadísticos en las siguientes diapositivas que voy a mostrar, solamente me voy a basar así a cuadros estadísticos, nada más es lo que voy a hacer. Son 5 cuadros estadísticos que se extraen justamente de este análisis de esa resolución del Tribunal Menor, del cual fuimos testigos en su redacción. El primero y el segundo indirectamente se refieren a ese primer análisis que hicimos hace tiempo atrás, y los otros 3 más o menos están relacionados a lo que intento yo simplemente resaltar y rescatar, que es el tema de exposición que dije al inicio. Es lo que mencioné, si trato de regresar, es aquí el título de mi exposición, ¿no? Trato de decir que el incumplimiento del deber de diligencia enfocado entre el abuso de derecho del usuario y su incidencia para la apertura de procesos disciplinarios o imponer sanciones. El análisis, es decir, el enfoque que he tratado de dar es resaltar el hecho de que este principio, este deber de diligencia, debemos también no solamente tomarlo, asumirlo como digamos, es un deber nuestro, obviamente, es una exigencia que tenemos día a día, sí, en nuestra labor diaria, por supuesto, pero también debemos analizar y ver que tal vez un inadecuado o inapropiado desarrollo o difusión del mismo pueden originar, inclusive, no en nosotros, sino en el público usuario, en un abuso de derecho en la cantidad de reclamos, quejas o denuncias que nosotros los notarios podemos asumir. Entonces, ahora, entonces para demostrar, para exponer y tratar de demostrar lo que estoy mencionando acá, voy a hacer enfoque de esos cuadros estadísticos para hacerlo sucintamente y avanzar rápidamente. Eso está en la... Aquí está. Ahí. Bien, entonces, este es el primer cuadro estadístico que les había mencionado, que en alguna anterior oportunidad habíamos analizado o visto, ¿no? De un total de que ya no lo ven atrás. No está en la diapositiva, no lo busca. Gracias. Bueno, les había comentado que este primer cuadro estadístico relacionado
al contenido, según el contenido de la denuncia efectuada contra notarios. Esto independientemente del sentido de la resolución del Tribunal de Honor, es decir, independientemente si el Tribunal de Honor declaró al lugar o no al lugar, declaró prescrita el proceso, y solamente es analizando el contenido de la denuncia, ¿no? Fundado o no. Sin embargo, o sea, y lo he agrupado de esta forma, ¿no? De un total de 73 casos de denuncias contra notarios, haciendo un dato estadístico, tenemos lo siguiente, ¿no? Es decir, en primer lugar está el cuestionamiento que se hace respecto de la tramitación de cartas notariales por notarios, ¿no? El número de 10. Luego, el cuestionamiento que se hace a la entrega de la tasa registral y pago por honorarios del notario. Un cuestionamiento que el cliente hace, o los usuarios hacen, hacia el notario en cuanto a la forma de pago de los honorarios profesionales. El número de 8. Una inadecuada calificación de la minuta a criterio del denunciante, en el sentido de que el notario no debió elevar a escritura pública una minuta por cuanto, según el denunciante, contenía muchos aspectos ilegales y que motivó la denuncia. En cuarto lugar está el cuestionamiento a la capacidad del otorgante, ¿no? Es decir, el denunciante, el quejoso, en la escritura pública respectiva, cuestionaba que el otorgante, el firmante, se encontraba en capacidad de poder suscribir el instrumento público respectivo, el número 6. En quinto lugar, el cuestionamiento a la certificación de firma, es decir, en los documentos protocolares, cuestionando la intervención del notario en la fe de la firma que ha realizado la persona particular número 5. Luego, en sexto lugar, la suspensión del trámite de inscripción de registros públicos a pesar de haberse formalizado la escritura pública, ¿no? El número de 4 casos. Luego, en séptimo lugar, temas vinculados, denuncias vinculadas a prescripción adquisitiva de dominio de inmueble, el número de 4. Es decir, por distintos aspectos, ¿no? En la tramitación misma de una prescripción adquisitiva. 8. El cuestionamiento a sucesiones intestadas después de concluido el procedimiento, ¿no? Es decir, había casos en los que se solicitaba la incorporación de nuevos herederos con posterioridad a la declaración, a la extensión del acta, y el número pues estaba desde 4. O el cuestionamiento a la identificación del otorgante, el número 3, o la aplicación de la ley 30.313, el número del 13, y entre otros aspectos del número 19, ¿no? Total 73 expedientes que equivalen a este 100%. Ahora, lo repito, independientemente de si tenía sustento o no realizar fundado o no estas denuncias, yo quisiera darle este enfoque, en el sentido de que las personas recurren muchas veces en forma indiscriminada al Colegio de Notarios a través de su Tribunal de Honor para cuestionar la actitud del notario, pero sí, no obstante ello, simplemente muchas veces pues, lo hacen tal vez como una reacción ante ante un interés frustrado, o ante la posibilidad de cuestionar un determinado procedimiento o beneficiarse en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tramitación de cartas notariales, hay casos en los que el denunciante pretendía negar una notificación, por ejemplo, para beneficiarse en algún derecho o incumplir una obligación, ¿no? Es decir, echándole la culpa al notario, porque tal vez alegando generalmente que la carta nunca llegó a su destino, cuando en realidad sí llegó, y lo único que quería el quejoso es cuestionar tal vez, yo me acuerdo bien, por ejemplo, un caso de un despido arbitrario, un supuesto despido que el empleador le había hecho conocer a través de una carta notarial. Es decir, hay una considerable número de denuncias vinculadas a la tramitación de cartas notariales, pero de estos, según los datos estadísticos, ninguno dio lugar a la apertura del proceso disciplinario. O en el caso del cobro incierto de derechos notariales o las tasas registrales, ello desconociendo al cliente que el notario no tiene, lamentablemente por mandato legal, un arancel notarial.
y que por mandato legal está sometido a la libre competencia, lo que nos lleva, lo que nos arrastra a esta dificultad, que inclusive el denunciante tenga que recurrir a una denuncia, a una queja. O por haber elevado a la escritura pública minutas que debieron haber sido observadas por el notario, según el denunciante, pero que a decir del notario fueron elevadas correctamente. Y según ese criterio, y en aplicación de su autonomía, procedía a formalizar al instrumento público. Hay que tomar en cuenta que algunas quejas fueron hechas porque el notario no quiso elevar a la escritura pública una minuta, o cuando el notario elevó a la escritura pública una minuta, es decir, siendo en uno u otro aspecto, es decir, cuando se eleva la escritura pública, dieron lugar a que tanto una u otra parte haya tenido el quejoso, el interviniente, que recurrir al Tribunal de Honor para quejarse contra el notario. O en los casos, o porque consideraba que quien firmó la escritura pública no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, negando la fe del notario de la capacidad del otorgante, aún existiendo certificado médico, inclusive que así lo acreditaba, aún siendo innecesario dicho documento. Inclusive, hubieron casos contradictorios en los que el denunciante adjuntaba certificado médico donde supuestamente el otorgante carecía de facultades mentales, pero en el expediente o en el archivo, mejor dicho, del notario, existía certificado médico que constataba y daba fe de la plena capacidad mental del otorgante. Es decir, una contradicción entre el certificado médico que tenía tanto el denunciante como el notario. Pero igual motivó una queja y una denuncia ante el Tribunal de Honor. Es decir, y ahora, inclusive merece una especial atención, inclusive en la aplicación de la Ley 30.303. Esta norma que modifica una disposición, la quinta y sexta disposición complementaria de nuestra ley, el notario dice, haciendo rápidamente una referencia, porque es especial esta norma, porque la norma es tan clara que no obstante ello, el quejoso sigue recurriendo, en este caso vía denuncia contra el notario, cuestionando la inaplicación por parte del notario de esta ley, aún sabiendo que literalmente la ley, según la ley, no procede, no procedía la actuación que solicita el quejoso hacia el notario. Según esta ley, la 30.303, y según este conjunto de denuncias, en ninguna se cuestiona el contenido del instrumento notarial, el documento, o ya sea escritura pública o copia certificada. En ninguna de esas quejas o denuncias se cuestiona la suplantación de identidad del otorgante en la escritura pública o de la expedición de la copia certificada. En ninguna se cuestiona la falsificación del instrumento notarial que el notario suscribió. En todos los casos, la supuesta falsedad, el fraude preexistió a la formalización del instrumento notarial. Es decir, independientemente de si el notario pudo o no ser celoso en el seguimiento del caso antes de formalizar el instrumento, no se dan los supuestos de aplicación de la 30.313, porque en la 30.313 hace referencia a la existencia de falsificación del instrumento o suplantación dentro del instrumento. Las personas, en este caso los denunciantes que motivaron estas denuncias que llegaron al Tribunal de Honor, lo que querían es que el notario solicite registros públicos, la no continuación del trámite o simplemente que se tache lo inscrito en base a un fraude o en base a un acto anterior a la celebración de la escritura pública. Pero la ley no lo contempla, pero aún así el denunciante recurría. Entonces, recurro a esta vía para poder, se entiende, alegando un derecho que es el de cuestionar la actuación del notario, ¿no? Es decir, de este primer cuadro, pienso yo, podemos advertir que se cuestiona, en principio, en términos generales, lo que había mencionado, la supuesta falta de cuidado del notario, la supuesta falta de diligencia del notario. Pero también se ha visto que estas denuncias se hacen en cierta forma y en la mayoría de los casos a sabiendas del desenlace negativo de esa queja, de esa denuncia, en la mayoría de los casos por lo menos. Es decir, se denuncia en muchas ocasiones por gusto, sin fundamento,